Hola a todos. Antes que nada, gracias Seba por invitarme a participar en esta sesión de astrónomos en cuarentena o en aislamiento. Eh, Les cuento un poco de lo que trabajo yo. Mi nombre es Noelia Noel y soy astrofísica en la Universidad de Surrey, en Inglaterra. Antes de llegar acá, soy originalmente de Argentina, de un pueblo cerca de Bahía Blanca, que se llama General Daniel Serri. Viví en muchas partes de Argentina, incluyendo Mar del Plata, que es la ciudad de Seba. Y cuando decidí hacer mi máster, me fui a Chile, luego hice mi doctorado en España. Y de ahí recorrí varios lugares, Inglaterra, Escocia, Alemania, Suiza. Finalmente volví aquí a Inglaterra, donde estoy desde el año 2013. Y mi pasión por la astronomía empezó cuando era muy chiquitita. Mi papá construyó una cúpula muy rudimentaria en el techo de nuestra casita en el pueblo. Y como es un pueblo muy tranquilo, no hay muchos habitantes y no hay mucha polución, sobre todo hace muchos años, cuando yo tenía 5 años. Eh, entonces se podía ver el cielo bien. Y me quedé fascinada porque vi dos manchas eh, que parecen, es que es como si fuera, ahora que lo estoy viendo, eran dos manchas como de leche en el cielo. Y le pregunté a mi papá qué eran y mi papá me dijo, esas son las nubes de Magallanes. Y me explicó la historia, cómo habían sido llamadas gracias a la expedición de Magallanes. Después, obviamente, leyendo, sé que la historia de las nubes de Magallanes es mucho más rica de la época cuando Fernando de Magallanes las descubrió. Eran importantes para todas las civilizaciones aborígenes, sobre todo del hemisferio sur. Pero también para el sur de la península arábica. Eran un símbolo eh, de riqueza, eran un símbolo de buenos tiempos. Y bueno, y siempre dije que quería estudiar esas galaxias, las nubes de Magallanes. Así que lo que hago, lo que hice para mi doctorado y lo que seguí haciendo siempre es estudiar las nubes de Magallanes y en general galaxias. ¿Y cómo estudio las galaxias? La forma en la que yo hago el estudio de las galaxias es investigando las poblaciones estelares. Es decir, resolviendo las estrellitas individuales que componen una galaxia y entendiendo la forma en la que las galaxias se comportan. Por ejemplo, para ponerlo así de una manera un poco más cotidiana, sería como una socióloga de las galaxias. Un psicólogo estudiaría las estrellas individuales y yo estudio las poblaciones estelares, cómo se comportan un conjunto de estrellas en una galaxia. Y cuando a mí me preguntan por qué las galaxias son importantes, que muy a menudo, porque claro, tanto estudio y tanto esfuerzo que uno hace, mucha gente me dice, ¿por qué hacer astrofísica y no hacer algo que es un poquito más, digamos, no ser enfermera o médico, alguna profesión que sea un poco más palpable, que pueda ayudar más? Pero en realidad yo siempre digo que las galaxias son muy importantes. Las galaxias son importantes para el universo, porque las galaxias contienen gas, contienen estrellas, contienen polvo y contienen una sustancia que se llama materia oscura. Y el universo es un 25% aproximadamente materia oscura. Entonces las galaxias, que son fundamentalmente, el mayor porcentaje es de materia oscura, es muy importante para el universo. Después, ¿por qué las galaxias son importantes unas para otras? Entre ellas son importantes porque el modelo cosmológico actual, el más aceptado y el que parece adecuarse a a lo que se observa, es el modelo de
ensamble jerárquico. Quiere decir que las galaxias más chiquititas se fueron juntando y apelmazando para formar galaxias más grandes. Así que las galaxias son importantes para otras galaxias. Y finalmente, ¿por qué son importantes para nosotros? Bueno, las galaxias son importantes para nosotros, pero no en el sentido de que no van a decidir qué ropa nos vamos a poner a la mañana, o qué carrera vamos a estudiar en la universidad, o qué trabajo vamos a hacer, o obviamente no en ese sentido, pero son importantes porque sin una galaxia nosotros no podríamos existir. Una galaxia como la Vía Láctea tiene un potencial gravitatorio tan grande que puede retener los elementos pesados que surgen a partir de la explosión de supernovas. Cuando una supernova explota, larga un montón de elementos pesados que son, cuando digo pesados, son elementos más pesados que el hidrógeno, que es la mayoría del universo, y que el helio. Y esos son fundamentales para formar estrellas. Y cuando se forma una estrella, ya sabemos desde hace unos años que se forma un planeta o un sistema planetario. Normalmente es un sistema planetario el que se forma, más que un solo planeta. O sea que cada estrella en el universo tiene un sistema planetario. Y para existir nosotros, para que exista vida, necesitamos que haya un sistema planetario y necesitamos esa estrella que se formó gracias al potencial gravitatorio que tiene una galaxia como la Vía Láctea. Y hablando de eso, un poquito, ya que mencioné el tema, hay entre 100 millones y 1 trillón de estrellas en una galaxia como la Vía Láctea, y hay en el universo alrededor de entre 100 billones y 1 trillón de galaxias. Y si nos ponemos a pensar que cada estrella en cada galaxia tiene un planeta, un sistema planetario, entonces hay que hacer las cuentas de la cantidad de vida interesante de diferentes tipos que puede haber en los diferentes sistemas, incluido las nubes de Magallanes, que como mencioné antes fueron el principal motivo por el que decidí estudiar astronomía. Y bueno, lo que hago día a día obviamente no es tanto de estar observando las nubes de Magallanes como sí lo hacía durante mi doctorado, porque ser un académico incluye dar clases en la universidad. Yo doy introducción a la astronomía, que es muy lindo, pero requiere mucho tiempo también. Tengo muchos estudiantes de doctorado, tengo estudiantes de másters, tengo estudiantes para los que soy un referente para estudiantes de la carrera, donde los ayudo a orientarse. También soy la coordinadora de discapacidad y de neurodiversidad. Lo que quiere decir es que todos los estudiantes en el departamento de física que tienen algún tipo de problema, desde ya sea un problema físico o un problema psíquico, vienen hacia mí y nosotros trabajamos juntos con el equipo de discapacidad y de neurodiversidad para tratar de hacer la experiencia de ellos en la universidad lo mejor posible. Otras de las cosas que hago también en la universidad es coordinar los estudiantes que van al exterior en el programa europeo de Erasmus, así como los estudiantes que vienen a Inglaterra desde otros países, representando a lo que es física en el Comité Internacional de la Universidad. Así que bueno, y muchas otras cosas, que hago muchas charlas en escuelas y trabajo mucho en conexiones con las escuelas para poder promocionar astronomía y en general física para estudiantes que quizá tengan menos recursos y no tengan la posibilidad de poder hacer una carrera en física, porque no han tenido los modelos apropiados durante en su vida, ya sea en su casa o en la escuela. Bueno, y con respecto a lo que hago de poblaciones estelares, estudiar las estrellas, cómo se comportan en diferentes galaxias para entender cómo se forman las galaxias y cómo es
la formación de galaxias y la evolución en general. Es muy interesante y la forma en que lo hago es tratando de obtener tiempo en telescopios como los telescopios de Hawái o de Chile o de Australia, usando datos de archivo, por ejemplo, de archivo del telescopio espacial Hubble. Y así vamos tratando de desentrañar cómo se comportan las estrellas en otras galaxias. También soy parte de algunos relevamientos importantes como el SMASH, que estudia todo lo que es las nubes de Magallanes, o DELF, que estudia toda la zona alrededor de las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son muy grandes en el espacio, entonces se necesitan muchas observaciones para poder cubrirlas. Y bueno, y les puedo contar muchísimo más, pero bueno, por ahora ya solo para dar una idea de qué es lo que hago, y puedo hablar un poquito más adelante de cosas más específicas de la investigación que hacemos acá en el grupo. Muchas gracias.